Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Siempre estamos haciendo lecturas de tarot, pero bueno, como hoy estamos a sábado y son mañana las elecciones para Argentina y quizás hay alguno o estamos varios que no sabemos a quién votar o a quién vamos a votar, vamos a ver si desde la numerología hay algo que nos diga un poco más de certeza o que nos diga algo, alguna información que no sabemos o tener en cuenta como para ayudarnos a decidir quizás. Así que vamos a ver, ¿sí? Entonces, tenemos acá a los dos candidatos. Ahora de igual más tarde voy a poner una lectura de hoy, normal y corriente, pero ya que estamos, para los que estamos en Argentina, vamos a ver si nos sirve, ¿sí? Entonces, estaba analizando los nombres y las fechas de nacimiento de los dos candidatos que nos tocan, ¿sí? Pero sirve para cualquier, como voy a hablar de los números, sirve para cualquier persona que tenga números similares, ¿sí? Entonces después, si quieren, ahí abajo me dejan sus fechas de nacimiento y vemos algunos. No voy a decir todo porque son un montón, fíjense, un montón de números, pero algunos, ¿sí? Entonces, tenemos acá a Massa, tiene su fecha de nacimiento 28 del 4 del 72, ¿sí? Entonces, y tenemos a Milei, acá tenemos 22 del 10 del 70, ¿sí? Esas son sus fechas de nacimientos. Entonces, ¿qué nos va a estar dando? Tenemos, por un lado, la personalidad, ¿sí? El número que está acá. Esta va a ser la esencia de la persona. Este número está dado por este número que está acá, que sería el 28, ¿sí? En este caso, la personalidad de Milei va a ser un 4 y su esencia es un número 22, que tiene un número maestro. Después, acá, este número que está acá va a ser la sombra, lo más oscuro o lo más escondido, no oscuro, pero escondido que tiene que trabajar. Todo lo que esté de la mitad para abajo son cosas que tienen que trabajar estas dos personas, en este caso, pero cualquiera, cuando yo a los que les hice lectura ya saben, más o menos ya les he mostrado, ¿sí? Entonces, todo esto que está acá abajo es lo que tienen que demostrar, lo que viene desarmonizado, lo que tienen que arreglar o mejorar o atravesar, ¿sí? O superar. Todo lo que está arriba son potencialidades que tienen, ¿sí? Estas dos personas y hacia dónde se dirigen. Cada una de estas etapas equivale a una edad determinada. En este caso, esta es su primera etapa, ¿sí? Sería más o menos hacia sus 30 años y de acá vamos subiendo hacia sus 39 y así, más o menos en general cuando están acá, esperen que hay autos por acá, están como entre los 50, a veces más, a veces menos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a analizar, ¿sí? Tenemos, por un lado, la personalidad. La personalidad es cómo se muestra hacia afuera, qué es lo que es hacia afuera, qué es lo que ven los demás o qué proyecta hacia los demás. En este caso acá tenemos un 6. Los números 6 van a proyectar hacia los demás, ¿sí? Los demás los van a ver o se van a mostrar hacia los demás como personas sumamente cálidas, ¿sí? Porque el número 6 va a atender a la familia, a querer unir, va a estar sumamente enfocado en la familia, ¿sí? Espero que no se escuche tanto el ruido de afuera, pero bueno. Y va a tener la habilidad de poder descubrir los deseos de los demás y hacer todo lo que los demás desean, porque una de sus características es que el 6 va a servir a los demás, ¿sí? Sirve a los demás. Entonces detecta, por ejemplo, vos tenés una personalidad 6, pues vamos a suponer que todo tu año de nacimiento da un número 6, ¿sí? Y quizás sos esa persona que te estás enfocando en tu familia o en cuidar, o sabes que, no sé, a Martita le gusta el helado, pero a Pepito le gusta, no sé, las tortas, entonces ya lo tenés preparado, entonces te da exactamente lo que vos necesitas, ¿sí? En su lado negativo podrían tener mucha dependencia emocional o no saber poner límites a los demás, ¿sí? O ser sumamente absorbentes con los demás, ser demasiado avasallante con los demás, porque quieren todo de los demás y absorben todo lo demás, ¿sí? Esta así como se muestra, ¿sí? ¿Cuál es su esencia? Es un número 1. En este caso el número 1 es el número, el primero, el que inicia cosas, ¿sí? Entonces, el número 1 son todas las personas que van a estar iniciando cosas, ¿sí? Van a construir caminos, van a abrir caminos, quizás no se quedan a terminarlo porque los unos inician y van a otro objetivo, después empiezan ese y van a otro objetivo, ¿sí? No se quedan a cuidar lo que construyeron o lo que están abriendo, lo que están empezando en realidad, ¿sí? Entonces,
son los líderes, ¿sí? El número 1 es el líder en general nato. Las personas van a seguirlo, pero en ese liderazgo se puede volver una persona sumamente autoritaria. ¿Por qué? Porque al saber ser líder, al saberse que es la persona que puede hacer todo, va a ser esa persona que va a crear codependencias con los demás. Entonces va a ser una persona, todos los que hayan nacido el 28, el 19, el 1, el 10, ¿sí? Son personas que van a estar resolviéndole las cosas a los demás y van a generar una codependencia. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy la única persona de mi casa que tengo la llave de mi casa. Entonces, si no estoy yo para abrir la llave, no puede hacer nadie nada. O yo soy la única que sabe justo la contraseña para restaurar el Wi-Fi. No estoy yo y todo el mundo se queda en casa sin Wi-Fi porque genero codependencias hacia los demás. ¿Sí? Entonces, todas las personas me necesitan. Si yo fuese un 1, yo no soy un 1, nací en 16. Pero todas esas personas van a generar eso. ¿Sí? Entonces, este número generalmente viene desarmonizado porque es lo que vienen a lograr, a construir. Entonces, si no están bien, van a empezar a generar codependencias. Entonces van a hacer que todos los demás necesiten de esta persona y esta persona de alguna manera se vuelve en el dueño o el que acapara todo. ¿Sí? Entonces puede ser muy autoritario un 1 en negativo, un 1 que no esté bien armonizado. ¿Sí? Vamos a ver acá. En este área tenemos la personalidad es un número 4. ¿Qué muestran las personas que son número 4? Ordenamiento, ¿sí? Las personas 4 son cuadradas, entonces no se escuchan la misma radio todas las veces, van a la misma restaurante siempre, piden la misma comida siempre todos los años, hacen como rutinas, siguen patrones, ¿sí? Son muy rutinarios, no pueden salirse de su esquema. Si van a dar una clase con un libro determinado, van siempre con ese mismo libro, ¿sí? Entonces les cuesta salirse de los esquemas, le va a costar salirse de los esquemas, ¿sí? Entonces son personas bastante estructuradas, por ende también son bastante responsables y van a ser van a poder estar en lugares donde haya que hacer cosas muy rutinarias y donde haya que crear estructuras de información, estructuras de análisis, métodos para mejorar algún sistema, ¿sí? Algún sistema para mejorar, la eficiencia de cómo resolver un negocio, por ejemplo. Entonces, puede tener también, sobre todo pueden ser muy tercos, ¿sí? Piensan en una idea y es muy difícil sacarlos de ahí, ¿sí? Esa es cómo se muestra. Ahora, ¿cómo es? Es el 22, es su esencia, ¿sí? Entonces, el 22 de por sí es un número maestro. El número maestro, si está bien armonizado, son grandes líderes que vienen a generar estructuras para ayudar a la humanidad, a muchas personas, ¿sí? A mejorar la vida de los demás. Los números maestros bien armonizados son ese tipo de personas. En este caso el 22 tiene que ver con las estructuras materiales, con el maestro material. Viene a ayudar a los demás a construirse materialmente, es decir, vienen a crear estructuras. Yo, por ejemplo, tengo un 22 en mi año de nacimiento. Se crean estructuras en este caso yo creé mi academia, creé estructuras hacia los demás, ¿sí? Entonces, esta persona los 4 tienen que crear cimientos para sí mismos, los 8 tienen que crear trabajo hacia los demás, el 22, a su vez de crear trabajo hacia los demás, tiene que crear estructuras que sirvan para generaciones futuras, para lugares muy grandes, para países, para ciudades grandes, ¿sí? Para lugares o empresas grandes, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con grandeza, porque el número 22 abarca a todo el mundo, ¿sí? Bien, en cuanto a la sombra, fíjense que tienen la misma sombra, tienen la sombra 3 acá y la sombra 3 acá, los dos tienen la misma sombra. ¿Qué quiere decir eso? La sombra 3 tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Entonces, por un lado, van a tener que trabajar mucho en aprender a expresar sus ideas de una manera correcta y lo que realmente desean. Es algo que va a costar mucho
hacer algo que realmente desean, ¿sí? Porque siempre van a estar queriendo agradar a los demás, ¿sí? Y si no, les va a costar quizás mucho expresar lo que realmente quieren y de forma que la otra persona se entienda o lo entienda bien, ¿sí? Fíjate, los dos están compartiendo la sombra, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver con el extremismo, tiene que ver con que pueden recibir muchas críticas a los demás por ser como son, por ser una persona bien llamativa, ¿sí? Porque el 3 tiene que ver con el arte, con la creatividad, con la comunicación, con el externalizar cosas, ¿sí? En este caso, acá, por ejemplo, que son todas las formas en que las personas reaccionan, ¿sí? Tienen números también bastante parecidos, ¿sí? El 6 sabe lo que vos querés, va a encontrar tu deseo más íntimo y va a entenderte específicamente qué es lo que querés, te lo va a decir y te lo va a comunicar de la forma en la que vos necesitas escuchar porque quiere agradar a los demás, es una necesidad intensa, ¿sí? Y como está en su zona negativa, va a necesitar agradar a los demás y que los demás lo acepten, ¿sí? Y de alguna manera te va a decir que te va a ayudar en todo. Lo que tiene es que como está en su zona negativa, en estos dos casos, te va a ayudar y después si vos no le das lo que querés o no le decís lo que, o después no se lo reconoces o no se lo agradeces, te va a decir yo que te ayudé, yo que te rescaté de tal lado, yo que me levanté y vos no podés venir, ¿sí? Entonces son personas que van a estar reclamando mucho acá la atención, ¿sí? En este caso es básicamente lo mismo, pero en este caso la persona no va a pelear por lo que quiere, en este caso la persona va a ceder, ¿sí? Va a ceder a los demás, a los deseos de los demás, ¿sí? Para ayudar a estas personas y después se va a enojar si no les retribuyen, ¿sí? En cuanto a números que se repiten, fíjense que acá hay, bueno, acá se repite 2 veces el 3, nada más, pero nada más. En este caso hay mucha repetición, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 3 en negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en esta persona, en este caso sería en masa, tiene exacerbada la energía del 3. Eso hace que está en negativo y tenga la gran capacidad de poder decirte exactamente lo que vos necesitas escuchar, ¿sí? Porque como esta persona quiere agradar a los demás, te va a decir exactamente lo que quieres escuchar. Entonces tiene una capacidad de persuasión, ¿sí? Estos son los vendedores. Los vendedores, los grandes vendedores de cosas que en supermercados, si tuvieran que encontrar ahí alguien a quien poner en el puesto de vendedor, porque te va a vender cualquier idea porque tiene demasiada energía de 3, demasiada energía de comunicación y de envolvimiento, ¿sí? De la palabra, ¿sí? De decir una idea y querer transmitirla hacia los demás, ¿sí? La tiene en negativo, pero a su vez la tiene acá y esto lo va a hacer de manera exacerbada, o sea, lo tiene, pero lo tiene que trabajar porque lo usa quizás en de una manera no armoniosa, ¿sí? En este caso, acá lo que tiene negativo es el 1 y el 7. En este caso, a esta persona con un 1 acá en esta zona más negativa, es miedo al estar solo, a sentir que no va a poder, ¿sí? Y acá con el 7, sentir que no sabe lo suficiente. Entonces, el 7 es el experto, lo tiene acá en el positivo. Entonces, por un lado siente que es el experto, pero a su vez tiene miedo de creer que no lo va a hacer suficiente, que no es suficiente, o que no va a saber lo suficiente, o que no tiene los conocimientos suficientes, aunque sí los tenga, ¿sí? ¿Hacia dónde se están enfocando estas personas? Acá tenemos el destino, hacia dónde van enfocándose sus vidas, hacia un destino 5 y hacia un destino 9. El número 5 tiene que ver con un poco el caos, las disrupciones, el 5 puede ser el libertinaje o va a ser un momento en donde va a tener que romper muchas reglas o ataduras que lo estén atrapando, ¿sí? En este caso. El 9 es la humanidad,
¿sí? Entonces, y la fama incluso. Entonces, acá se acerca hacia un destino de tener que ayudar a los demás, de fama, estos son como sus 40 y pico, 50 años, que puede ser que estén en esta área, en este momento, estas dos personas. Tendría que sacar la edad para corroborarlo, pero puede que estén ya en esta área de los 9, del 5 y del 9, donde en este caso el 9 siempre va a ser el humanista, ¿sí? El humanista va a estar igual. Estos números aprovechen, los pueden mirar y pueden seguir buscando más información, que les va a dar más información para esto, pero para sus vidas en general, ¿sí? Entonces, este es el humanista. El 9 viene a ayudar a los demás, a cambiar cosas hacia multitudes grandes, ¿sí? El 5 viene a romper reglas de ataduras que tenga esta persona sobre sí misma, ¿sí? Entonces quizás se va a estar permitiendo hacer cosas que en otro momento no se permitían, ¿sí? Su alma, en este caso es un alma 11, la de Massa, y Milei tiene el alma 5, ¿sí? Entonces, esta es la búsqueda de su alma. ¿Qué va a estar buscando su alma? Ser un líder en alguna área. Generalmente puede ser o político, como en este caso, puede ser espiritual, puede ser académico, ¿sí? Pero es una búsqueda, es algo que no tiene todavía, que lo va a estar buscando. Esto puede estar asociado a asociarse con personas influyentes. El 11 siempre se puede estar asociando a personas influyentes para llegar a algún cargo, ¿sí? Si el 11 estuviese por acá abajo, incluso este 11 en negativo, tiene que ver que a veces con muchas traiciones, ¿sí? Los 11 pueden rozar la traición muy fácilmente, ¿sí? Cuidado entonces si tuviesen parejas que tengan 11 por acá, el alma 11, pero si está desbalanceada, esta persona busca una pareja 11 también, ¿sí? Entonces cualquier 11 en desbalanceado, desarmonizado, y puede rozar la traición extrema, ¿sí? El alma 5 va a estar buscando también lo mismo que por acá, va a estar buscando salirse de los patrones, va a estar buscando hacer cosas de forma diferente a los demás. No va a ser una persona que hace todo lo que hace la multitud, ¿sí? Se va a diferenciar, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Esta es una persona que se va a mostrar súper familiar, que su esencia es ser individualista, o sea, que va a querer todo para sí mismo en principio, ¿sí? Aunque tiene que aprender a ayudar a los demás a que los demás vuelen, ¿sí? Puede crear codependencias hacia esta persona y volverse autoritario, ¿sí? Y acá va a querer buscar tener el poder y el liderazgo en ciertas áreas. En este caso podría ser la política, ¿sí? Tiene la capacidad de decir lo que desee, ¿sí? Va a recibir muchas críticas por todo lo que dice, por su forma de ser, ¿sí? Son las personas, los tres son alegres, los tres son, te dicen las cosas, incluso las cosas malas te las dicen de forma agradable para que no te choque tanto, ¿sí? Y tiene esa capacidad de poder envolver. Los abogados, muchos de los abogados deben tener el número 3 ahí como para ganar esos juicios, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos a un número maestro, bien aspectado, va a venir a crear grandes estructuras y cambios importantes hacia la humanidad, ¿sí? Se está enfocando hacia eso aparte, ¿sí? Hacia la fama mundial y hacia la ayuda humanitaria, ayuda hacia los demás, ¿sí? Le va a costar hacer las cosas solo, le va a dar miedo a hacer las cosas solo, va a desconfiar mucho de sí mismo en algunas áreas o puede tender a la depresión, ¿sí? Porque no confía en lo que sabe, ¿sí? Y va a hacer estos cambios o estas estructuras que va a crear, las va a crear de forma, con esta alma 5, de forma diferente, ¿sí? Va a hacerlo de una forma que sea completamente diferente a lo que lo hacen las demás personas, ¿sí? Los números 5 están relacionados con las redes sociales, con la tecnología también, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, y le va a costar mucho comunicar sus ideas a esta persona,
en este caso a Milei, porque si no puede ceder a los deseos de los demás, ¿sí? Entonces, este es un video cortito, espero que estos números incluso les sirva para ustedes, porque muchos de nosotros tenemos algunos de estos números. En algún otro momento voy a hacer más videos así de numerología para explicar estos números, y si quieren vayan dejándome ahí fechas de nacimiento, voy a agarrar alguna random al azar y voy a ir explicando un poco cómo se van moviendo estos de los números, porque me sirven bastante. A mí me ayudó muchísimo cuando estaba media perdida y, por ejemplo, yo nací el 16, pero mi personalidad es un 5, ¿sí? Entonces, los 5 en los hombres se dicen que son los niños de la numerología, ¿sí? Entonces, no sé si son infieles, pero si tuviesen una pareja que tenga algún número 5 por acá, o 5 en su fecha de nacimiento o en su personalidad, no van a ser o muy fieles o no van a ser muy maduros. Y en las mujeres tiene que ver con que se van a tener que estar metiendo en situaciones que generalmente están los hombres, ¿sí? Los números 5 en las mujeres en este caso, ¿sí? Entonces, yo siempre estuve en esta área. Las mujeres o las personalidades 5 van a tender a tener mucha atracción hacia los demás, ¿sí? Cosa que siempre me ha pasado, pero yo no me sentía así, siempre tuve se me acercaban personas a mí, o tuve esa capacidad de atracción hacia las personas, aunque yo no sentía que lo generara, ¿sí? Pero yo sentía que no era así y estaba en esa lucha de mí misma, y después descubrí que eso es como la gente me ve, pero no es mi esencia es un 7, mi esencia es tranquila, mi esencia es más bien ermitaña, más de selectiva, ¿sí? Entonces, a mí me ayudó mucho entender esto, ¿sí? Por ejemplo, mi sombra es una sombra 4, a mí me cuesta mucho generar estructuras y orden, ¿sí? Y organizarme, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me ayudó un montón, y bueno, espero que algo de esto les sirva o para votar o para entenderse un poco más, si alguno de ustedes coincidió con alguno de estos números. Sobre todo, si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, el 28, el 1 de acá salió del 28, este 4 salió del 4, ¿sí? Y este número 1 salió de 1972, ¿sí? En este caso salió 22, salió de su día de nacimiento, el 22 no se achica, el 10, el 1 salió del 10, y 1970 genera un 8, ¿sí? Sumo el 7, el 1, el 9, el 7 y el 0, por ejemplo, ¿sí? Después, para hacer todas estas cuentas, bueno, habría que hacer un curso completo, pero en este caso solo se pueden enfocar en esto, sí, más o menos le va a dar un tipo de información. Entonces, busquen esta información si quieren, y busquen la propia, ¿sí? O déjenme ahí las fechas de nacimiento, y les puedo decir, por ejemplo, un número importante a saber es la sombra, ¿sí? En este caso, el número ausente, a ver, los números ausentes también. Acá, Milei tiene el número ausente 2, ¿sí? Le va a costar mucho las relaciones personales, ¿sí? Parejas. Yo también lo tengo, el ausente número 2, acá está soltera. Conectar con las demás personas le va a costar, es algo que no es fácil para nosotros, los que los tenemos ausente directamente, ¿sí? Y va a tener mucha relación por ahí con la música o con el área artística también, ¿sí? El 8 ausente no sabe quizás construir trabajo por sí mismo, es decir, generar su propia riqueza por sí mismo, y va a tender a usar o copiar cosas de los demás, ¿sí? Puede que esté trabajando con, que tenga algún problema con el padre, puede ser que esté bajo la ala de algún superior, ¿sí? Este 8 ausente, y entonces no aprenda o no sepa cómo generar sus propios recursos, y tienda a estar bajo el dominio de otra persona, ¿sí? De energía más masculina, si se quiere, porque el 8 tiene que ver con las energías masculinas. Así que bueno, espero que les sirva para algo. Igual ahora, después en un rato, subo la lectura normal y corriente, ¿sí? Así que bueno, después nos veremos el lunes a ver quién salió ganador, y veremos qué pasa.